Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos una nueva charla temática. En realidad es una excusa para poder hablar de dos libros que ustedes ya pueden apreciar en la pantalla. Estamos con Eduardo Graells Garrido. Eduardo nació en Santiago en 1982, profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Chile e investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENI. Es editor en Trazos de Aves junto a Daniela Sánchez, su esposa, que por aquí está presente. Ha publicado la antología Game Over por editorial Taika en 2021 y la novela Lloré sin consuelo sobre tu cuerpo eléctrico, que me encanta el nombre, este mismo 2024. Hugo Riquelme Becerra, a quien puede ver a mi siniestra, diestra y siniestra, aprendí italiano. Nació en Santiago en 1984, anda por ahí. Una buena generación. Y aunque creció en Antofagasta, lo vamos a decir santiaguino. No. Es ingeniero en administración de empresas y lleva 10 años dedicado exclusivamente a la literatura. Cosa muy difícil en este país, así que si quieren, esa podría ser una de las preguntas para más rato. Ha publicado Las Noches Pasadas por Libros en Red, el 2014, reeditado el 2016 por Editorial Forja, el 2015 La Saga de un Hombre Solitario, el 2018 Tres Balas en la Pampa, ahí está en colaboración con Daniel Leal y Michael Rivera, el 2019 Un Hombre Sin Nombre, un gran western por si lo encuentran por ahí, La Ventana de Old Dubai, el 2020, con un personaje maravilloso, una novela de ciencia ficción muy linda, no es la palabra, pero sí, es bonito el personaje. Antofagasta Zombie, Pastores de Ord, que es la que está acá, y su hit último, Terror en Cerro Moreno, que es un bestseller, aunque a algunos les dé urticaria la palabra. Eduardo, Hugo, bienvenidos a esta tertulia. Gracias, Mario. En un día tan especial. Muchas gracias. Que nos dio susto por un rato, porque tuvimos una charla anterior, un día donde hubo marcha de estudiantes y se paró el metro y pasaron cositas. Y pasaron algunas cositas que no queríamos que pasaran hoy. Pero todo eso ya pasó, parece que estamos súper bien y vamos a tratar de hacer entretenida esta conversa junto con quienes asisten y ustedes de la casa que también pueden participar pensando en cuando le preguntemos, por ejemplo, ¿qué es la ciencia ficción? ¿Cómo que? ¿Es una pregunta de ejemplo o una pregunta? Es una pregunta como, ¿qué es para ti? Ah, para mí. Sí, no la definición de la RAE ni nada parecido. Es que para mí ciencia ficción es aquella con la que yo crecí, era Ray Bradbury. Entonces, pero hoy día ya eso es como vintage, ¿no? Claro, más o menos. Entonces, hoy día para mí la ciencia ficción es escritura que se alimenta de la ciencia. Y la ciencia que hoy día nos rodea es distinta a la que rodeaba a Ray Bradbury. De hecho, en esa época se imaginaban muchas cosas para estos años y ahora ya no sucedieron esas cosas, sino que ahora estamos rodeados por ciencia más digital, más electrónica, ahora está todo esto de ChatGPT. Entonces, como que la ciencia ficción está tomando esos conceptos y está tratando de armar algún discurso alrededor de ellos, de especular qué es lo que va a suceder si esto se sale de control, si esto crece más. Escuché ayer en un seminario una frase que me gustó mucho de una filósofa que decía que si bien es bien amenazante todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, de cierto modo es primera vez que nos asustamos tanto con una creación nuestra. Como que siempre el miedo venía de otras cosas, o quizás de otras personas incluso, pero ahora es una cosa que nosotros creamos de la que tenemos miedo. De que puede haber una singularidad, de que puede ser consciente, etc. Entonces, yo creo que la ciencia ficción lo que hace es tomar esas cosas y proyectarlas para tratar de armar una historia. No sé si para hacernos filosofar o reflexionar al respecto, pero sí para decir, mira, aquí hay un futuro posible y está más cerca de lo que tú crees. Ah, la bonita, ¿no? Sí, profe. Parece que suena como profesor. Se llama Guasolo. A propósito de Ray Bradbury, Hugo, ¿qué referentes hay para ti? Tú tienes una actividad literaria que es bastante ecléctica, pero ya
tienes dos libros y medio en el área de la ciencia ficción. ¿Cómo son tus referentes, Poleto? Es una pregunta bien interesante para mí, por lo menos porque mis referentes no están en la ciencia ficción. Mis referentes literarios están en el horror cósmico. Y el horror cósmico de una u otra forma también habla de algo de lo que la ciencia ficción hoy día nos está hablando. Lo mencionaba recién Eduardo, acerca de este miedo que le tenemos a la singularidad, que efectivamente es un miedo y algo que nos provoca miedo, no porque la bomba atómica, por ejemplo, que es un avance científico importante que nos dio un salto en la materia energética, pero también en materia destructiva, sigue siendo algo que podemos controlar. O sea, nosotros tenemos el control de cuando prendamos el botoncito y a quién se lo tiramos, pero la inteligencia artificial es algo que escapa de nuestro control, porque es algo que aprende solo. Es algo que no tenemos o no sabemos si tenemos el control por completo de hacia dónde va a ir. Y es un miedo que está fuera en el locus externo del ser humano, y yo siento que el horror cósmico habla mucho también de eso, del miedo de afuera, del otro reino, del otro lado, de lo inenarrable, de lo que no podemos conseguir, de lo que no podemos entender. Y cuando hablamos de horror cósmico hablamos de Lovecraft, obviamente, pero también hablamos de August Derleth, del Conde de Blackwood, por ahí también hay un poco de Stephen King, etc. Mis referentes vienen por ese lado. ¿Me puedo sumar un poquito a la pregunta de qué es la ciencia ficción? Sí, para mí es clave, habiendo experimentado tanto con el género fantástico, para mí clave de la ciencia ficción está la base científica. Para mí la ciencia ficción es precisamente ficcionar desde la ciencia. Si no está el elemento científico, para mí es fantasía. ¿Por qué? Porque finalmente la ciencia ficción es una excusa para hacer un análisis del presente, de los impactos a futuro, hablando del futuro. Ya cuando nosotros leemos cualquier obra de ciencia ficción, siempre estamos con la excusa de mirar a futuro, estamos hablando de algo que nos está preocupando hoy día en el presente. Tenemos algún avance científico y nosotros queremos mostrar un camino, como escritores me refiero. Como escritores queremos mostrar un camino de, ojo, esto podría llegar a pasar con él. ¿Qué impacto en la sociedad va a tener este nuevo avance científico? Y de ahí es donde nace la ciencia ficción. Por eso es que muchas veces la gente dice, no sé, ha pasado con el libro de Bahamut de Francisco Ortega, que la gente, yo he visto que le tiran muchas tallas en Twitter, porque es un capricho de un ser pusilánime que se compró una fortuna. En Twitter a Elon Musk, a Francisco Ortega le han dicho mucho que está cumpliendo las profecías de lo que proyecta en Bahamut, pero en realidad es que Francisco Ortega ha hecho un ejercicio de entender más o menos cómo funcionan y cómo se van repitiendo los ciclos políticos, tecnológicos, etc., y lo está proyectando al futuro, que es lo que hace la ciencia. Es un ejemplo muy claro de eso, por si acaso, para los que están viendo esto, la última novela de Boris Quercia es increíble. Cama 32. Cama 32. Disponible en www.espacio.cl. Es una locura porque es una oda a la chimuchina política actual y eso no es la ciencia ficción. Es que la ciencia ficción siempre habla del presente, a pesar de que muchas veces sus historias transcurren en el futuro, siempre está hablando del presente. Pero también puede servir para contar historias más románticas, ¿o no? Ya, puede ser, pero estaba pensando en lo que dijo Hugo, y cuando yo leí Pastores de Orte, hay una parte en la cual te hace clic, sabes a qué se está refiriendo. No sé si lo puedo decir. Por supuesto. Sí, ya tiene 2 años. Cuando sale el nombre de esta otra nave que está capturando a las ballenas. Entonces ahí uno dice, es como primera vez que algo tiene un nombre que no es en español, pero al mismo tiempo es reconocible, que no se llama Utada Hikaru. Entonces uno dice, aquí hay un mensaje, ¿cierto? Está hablando de los arponeos, de los japoneses a las ballenas. Entonces, me hizo mucho clic esa descripción, porque la verdad es que no lo había visto así. O sea, para mí es una historia muy interesante, muy bonita también, y súper científica, pero no había hecho el ejercicio de pensar qué se estaba reflejando. Sí. Y en ese momento, como que ahí te pega el reflejo y te cambia también la perspectiva de la obra. Sí, claro. Sí, sí. Que de hecho, y esto ya habiendo pasado el tiempo ya del debut de Pastores de Orte, que ya han pasado 2 años prácticamente de su lanzamiento, te puedo contar que, como dijo Tarantino, los genios roban. Me voy a atribuir Pastores de Orte está construido sobre la campaña de los Sea Shepherds para evitar que el pesquero japonés, no me acuerdo cómo se llama,
Hay un pesquero japonés muy famoso que en el 2010 los Inchepas lograron averiar. Ya Pastores de Bar es exactamente esa campaña. Entonces está la intención justamente de hablar de esta depredación de ballenas, en este caso en Chile, en los mares antárticos, y de ballenas espaciales en el caso de Pastores de Bar. Existe esa relación. Ahora, tomando la pregunta, en efecto, en mi libro yo no lo concibo como una historia de ciencia ficción, pero sí tiene muchos elementos de ciencia ficción y tiene mucha ciencia también. Y yo le rodeo a Hugo, pero él no lo sabe. Él no lo sabe porque más o menos al final del libro se menciona la nube de Oort por motivos que no voy a describir. Y se menciona justamente porque yo estaba buscando algún tipo de mecanismo para explicar algo y justamente había leído el libro y dije, oye, pero esto calza perfecto. Entonces esa mención a la nube de Oort es por el libro de Hugo. También le robé un concepto a Hugo. Y le robamos al señor Oort. Sí, todo ladrón que le roba al ladrón. Harold Bloom dijo hace como 25 años, después de Shakespeare no se ha escrito nada nuevo en literatura. Todo es una copia de algo. Entonces, en este caso, lo que yo quise hacer fue contar una historia de amor, pero vista desde personas que están involucradas en la ciencia y también utilizando, no diría metáforas, pero sí mecanismos que yo uso en mi trabajo diario. Te iba a comentar eso, que me pareció que es como que todo lo que dices, trabajas con eso, por tu especialidad, digo yo. Ah, claro, sí, que me gusta eso, de tomar algún concepto, alguna manera de ver las cosas, porque el programa es eso, es modelar cómo funciona el mundo y abstraerlo y simplificarlo de tal manera que una máquina lo pueda replicar. Entonces ese ejercicio traté de aplicarlo, en este caso en relaciones humanas, y el funcionamiento de un colegio. Eso es como lo que intenté hacer. Pero efectivamente, para mí lo principal, y de hecho lo que ocupa más espacio en el libro, es justamente la historia de amor entre las dos personas que están en la portada. Y en tu caso, cuando ya hablamos alguna vez de Pastores de Oort, hace mucho rato. La idea primigenia era contar esta historia, como ya nos hiciste el mega spoiler, para los que no la han leído, que deben ser pocos, porque no lo siento por su trabajo, que es muy bueno y muy loable, pero el público de ciencia ficción en este país es ridículamente pequeño, así que si no logran ¿cómo se llaman esa gente que te mueve? A un agente que los publique en otro lado, yo creo que ya llegamos, ya estamos en el tope de la cantidad de gente que los puede leer. Es un nicho muy fiel, muy fan también, pero es pequeño. Es como le llamamos, es literatura de nicho. Sí, es cierto. Y tú hablaste de la nube de Oort a propósito del mega spoiler que hiciste, y ¿qué pretendías, aparte de eso? ¿Pretendías hacer un revival de ciencia ficción en Chile? Esa cosa horrible, porque todo el tiempo que sale una novela nueva de ciencia ficción que le va relativamente bien, es el nuevo creador de la ciencia ficción. Sí. No se puede crear de nuevo. No, mira, la ciencia ficción en Chile la verdad es que goza desde hace por lo menos una década, o yo diría que un poquito más, de muy buena salud. A pesar de que no se conoce a Hugo Correa en general. A pesar, es que el problema con Hugo Correa es la brecha generacional. Hugo Correa es un autor muy importante para la ciencia ficción chilena, pero es de mediados del siglo pasado. Y la Durante también. ¿Cachai? Exacto. El tema está en que nosotros tenemos un apagón cultural de por medio. Ya vivimos un apagón cultural de por medio, en donde la cultura dejó de mirar hacia afuera y empezó a mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque tenía ahí ¿cómo se llama? El toque de queda, donde tenía que quedarte encerrado en la casa, había algo más contemplativo, ¿cachai? Y cuando se vuelve a activar la parte cultural con los escritores chilenos, estábamos todos hablando acerca de lo que fue vivir la dictadura, la reivindicación política, etc. La ciencia ficción desde los 90 más o menos que tiene acá en Chile, que empezó a agarrar muy buena salud, y con hartos títulos que, si bien es cierto, porque es un nicho muy pequeño, no son de tirajes largos o de mega impacto, es de gente muy prolífica. O sea, yo llegué a la ciencia ficción no tarde, pero llegué a la ciencia ficción cuando ya tenía un recorrido súper grande acá en Chile.
Ya habían por lo menos 3 editoriales especializadas en ciencia ficción cuando yo empecé a publicar ciencia ficción. 3 editoriales independientes, especializadas en ciencia ficción. 4 creo, eran 4. Yo llegué y me sumé a la quinta que se abrió. Y tenías allá a Baradit ganando premios en Barcelona, tenía a Roberto Sangüesa ganando premios en Barcelona, tenías autores chilenos siendo publicados en revistas de Latinoamérica, tenías mucha producción chilena de ciencia ficción que puede que haya tenido a lo mejor la manchita por ahí de que era mucho fanfic, ¿ya? En donde se hacían muchas reinterpretaciones de Alien, de clásicos de la ciencia ficción del cine, sobre todo de los años 80, de los años 90, pero desde el 2010 en adelante la ciencia ficción chilena ha tenido una buena... ha tenido un crecimiento en temática que ha estado interesante de mirar. Cuando yo hice Pastores de Ort, yo lo hice pensando, queriendo continuar, no porque es una secuela, pero queriendo continuar un poco lo que había empezado con La Ventana del Dubái. Cuando yo publiqué La Ventana del Dubái, cuando escribí La Ventana del Dubái, lo hice pensando en que estábamos pasando por un momento en el que la ciencia ficción era súper pesimista, en el sentido de que todo hablaba del fin del mundo, todo hablaba de distopías, todo hablaba de... había muchos títulos que estaban sucediéndose que venían en esa época, en donde la cosa no parecía muy esperanzadora. Y por el otro lado tenía ciencia ficción que ocurría en el espacio, en donde habían millones de razas parecidas a la humana, con un universo muy vivo y también con mucho pesimismo, o sea, muchas invasiones a la Tierra, etc. Yo con La Ventana del Dubái lo que quise hacer es dije, hagámoslo al revés, ¿qué pasa si no hay nada? ¿Qué pasa si afuera, si el universo está muerto? Y Ella, que es la protagonista de La Ventana del Dubái, es la que quiere salir a buscar la vida. ¿Y qué pasa si le damos un final optimista? Independiente de la suerte de la protagonista, el final de La Ventana del Dubái te habla un poquito acerca de que se puede llevar el empeño, el ingenio humano fuera del sistema solar. Y con Pastores de Ort quise hacer lo mismo. También es una aventura espacial, es una ópera, una space opera, en donde la vida no está en todo el universo. Y mostrando también que el universo es demasiado grande como para pretender encontrar toda la vida que puede esconder y albergar. Pero honestamente yo no inventé nada con Pastores de Ort. Uno lo único que hace esto, como lo dijo Tolkien, con la fantasía, uno lo que hace es tomar del caldero de la ciencia ficción y meter ingredientes. No hace nada nuevo. Sí, ahora, yo creo que quizás el mecanismo no es nuevo, pero los ingredientes iban cambiando y también las personas que tienen acceso a, en este caso, a esta cocina, ¿cierto? A escribir, porque, por ejemplo, ahora voy a hablar más como editor que como escritor. A nosotros nos llegan varios textos de ciencia ficción queer y también hemos relacionado bastante con la editorial Imaginistas y con Triada, que están publicando autores y autoras de ciencia ficción, pero ya con una perspectiva queer. Y es súper distinto a lo que estaba antes, porque se incluyen ya no solamente temas de amenazas, de miedos o del espacio, sino también de todo lo que está dentro de las personas que antes no se había explotado en términos narrativos. Y eso ha sido bien enriquecedor para nosotros. Es bien refrescante. Sí, como que lees algo y reconoces elementos, pero también ves perspectivas nuevas que antes no existían, estaban reprimidas antes. Quizás... Disculpa, es más parecido a lo que pasa cuando lees ciencia ficción escrita por mujeres. También es una mirada nueva del fenómeno que uno ya conoce, pero hay una interpretación y una inquietud distinta a la que un hombre heterosexual puede plasmar en su obra. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que si bien es de nicho, es un nicho que se está diversificando. Ya no es solamente como la persona que era como muy nerd, como dice mi poderona, sino que ahora también hay otras personas que quizás no son tan nerds, pero agregan ese otro componente queer o ese otro componente ya feminista y están creando cosas nuevas. O a lo mejor yo ocupé mal la palabra por una deformación, que es más o menos lo que pasaba con la famosa tira del otro día del comentarista literario que decía que en Chile solo se está escribiendo autoficción,
Y claro, si todos los críticos literarios solo leen autoficción, es obvio que piensan que nadie más está haciendo otra cosa. Y claro, uno lee libros de ciencia ficción escrito por el malo de este mundo, que es el hombre blanco heterosexual. No hay otra ciencia ficción. Y cuando uno lee a autoras, siendo que hay monstruos, Úrsula. por ejemplo, por mencionar a una, la Doris Lessing, premio Nobel, y cuando se ganó el premio Nobel, yo justo había leído un par de libros de ella de ciencia ficción, y dije, ¿cómo le dan el premio Nobel a una escritora de ciencia ficción? Estos no deben haber cachado a quién se lo dieron. Que seguramente dijeron es ficción especulativa, ¿no? No saben a quién le dieron el premio Nobel. Claro, y ese fue el gran comentario, que le habían dado el premio Nobel a una escritora que tenía una obra demasiado diversa para lo normal dentro del Nobel. Y sí, pues, la visión de una mujer de campo en este caso, por mucha plata que tenga ahora, es radicalmente distinta a la que pueda tener un hombre blanco heterosexual de citadino absoluto. Y la mirada que se les da también depende, en el caso de ustedes, de lo que ustedes quieren contar. Porque tú ya lo dijiste, así que ya no hay spoiler. Pero esa es una novela de amor. Claro, es ciencia ficción, pero es una novela de amor. Y muy de amor. No sé qué significa muy de amor. Es que es un elemento importante es el componente principal, por lo menos en este caso para mí. Y me imagino que en un par de lectores más que digan, oye, pero esto es una historia de amor. Claro. Sí, ahora bien, es historia de amor, pero no un romance. No, creo que esto no es Daniel Steele. Sí, yo creo que es como de qué significa el amor para estas personas. Creo que esa es visto desde un punto de vista. Estaba conversando otro día con alguien, yo le decía que yo me rehuso un poco a hacer de ciencia ficción, porque eso crea expectativas también respecto a lo que es, pero yo le llamaría ficción computacional. Entonces, como hay computación, esa es la computational fiction. Y ahí tiene CF también. Claro, todo solucionado. Pero ahí yo soy un poquito más purista y digo, no, es ciencia ficción, sí, al final si no vamos a terminar como el libro del indie pop con todo ese tremendo árbol de derivadas que hay, pues, o sea, ¿cierto? No es como el black metal noruego que alguien hace algo nuevo en el garage y nace un nuevo género. Ciencia ficción, decirlo con orgullo. Y las cosas son ramificadas y ramificables. Exacto, y puede tener variación dentro de su género y... Entonces vamos a ir con todo. Después de que yo empecé leyendo, porque en mi casa había mucha novela histórica, empecé leyendo novela histórica. Y ahora llamo ficción histórica. Sí, es que por eso yo trato de reivindicar un poco el nombre del género, porque por ejemplo lo que pasa con Mariano Enríquez, en donde hoy día está toda la academia vuelta loca con Mariano Enríquez, pero les cuesta decir que es una escritura de terror. Entonces no, es que el nuevo gótico latinoamericano, loco, es terror. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a encasillar o a etiquetar con lo comercial a los grandes autores? Entonces yo por eso soy un defensor del género, ciencia ficción. Si escribiste una novela que tiene elementos de ciencia ficción, es ciencia ficción. Y si la cuestión es buena, va a ser buena aquí en la academia o en la masa. Entonces yo trato como en algún momento también tuve como esos miedos de no me quiero encasillar, sobre todo cuando publiqué Las noches pasadas, que era de vampiros, justo en la época de la fiebre de Crepúsculo. La pasé pésimo. Pero es como que, loco, no, o sea, esto es una novela de terror. Esto es una novela de ciencia ficción. Porque si no le estamos haciendo el juego nuevamente a los que dicen que le dan los premios a la ficción especulativa, porque en Chile solo se hace autoficción. Yo ahí soy como que me enoja eso. Y me da un mielzazo. Claro. Y para ¿cómo se llama? La entrevista. Esta entrevista llega hasta aquí. ¿Cuáles son tus pretensiones, Eduardo, con la novela? ¿A qué pretendes llegar? Cuando escribiste dijiste, voy a escribir algo que, como dicen esos autores que no quieren meter, no, la escribí para mí y ojalá que le llegue a alguien. O sea, para ser sincero, como que el público objetivo es la gente que trabaja en colegios. Como que eso siempre fue lo que por la trama, por donde está... O sea, es que sí, gran parte del libro es una mezcla, también tiene como experiencias propias, pero son otras experiencias que yo he escuchado, he visto por distintas relaciones sobre colegio. Entonces yo quería como plasmar las historias y aportarles mi perspectiva, que es la de la ficción computacional. Entonces, ese siempre fue mi público objetivo. Como
la gente que trabaja en un colegio, que vea que sus historias también se pueden relatar, plasmar, y que vean también lo absurdo que es el sistema educacional, porque esta es una novela de absurdo, de cierto modo también. Se parte con un epígrafe de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Entonces eso, ese era como mi público objetivo inicial. Pero por supuesto también está el que quiere leer cosas de ciencia ficción por el lado de computacional o inteligencia artificial, porque hay mucho de eso. Pero al mismo tiempo yo no quería como enmarcarlo tan fuerte, porque es un libro que se guía no por el conflicto, sino que por la emotividad. Y usualmente los libros que son como de ciencia ficción dura tienen una progresión mucho más rápida y donde hay como un conflicto a resolver y que crea expectativa. Entonces, y la novela no es así. La novela tiene un giro detrás, tiene una historia, pero lo que prima son las emociones de los personajes. Las emociones frente a las cosas que pasan en el colegio. Que también son conflictos, pero no son lo que mueve la historia. Entonces, por eso como que trato de evitar crear esa expectativa de que es una historia de ciencia ficción, donde vas a descubrir algo mediante esa persecución de una resolución. No es así. Es más bien un reflejo de lo que pasa en un colegio, de una historia de amor que pasa en un colegio, con esta perspectiva científica, tirándose a la computación y la inteligencia artificial. ¿Le tienes miedo a la inteligencia artificial porque trabajas con ella? No. ¿No? No, yo creo que es fundado el miedo, pero yo tengo la impresión de estar súper equivocado y puede ser que efectivamente mi computador después me mate, pero yo no creo que cambie tanto respecto a cómo está ahora. Es decir, efectivamente, hace 7 años el descubrimiento que llegó a lo que hay hoy día, que son los Transformers, que aparte tiene este nombre tan de robot, ¿cierto? Transformers. Decepticon o Autobot. Entonces, yo creo que nadie imaginaba el potencial que iba a tener ese descubrimiento. O sea, como que para lo que se estudió en ese momento era wow, genial, pero después cuando otras personas empezaron a aplicarlo a distintos campos, incluso creativos, y se dieron cuenta que hacía cosas que no habían imaginado, pero el Transformer está limitado en lo que puede hacer. Entonces, está limitado por varias maneras. Una es lo que puede hacer, y otra es lo que necesita para aprender. Y resulta que ya todos los datos que se le podían entregar se le entregaron. Entonces, para que crezca más necesita, no sé, ni el doble ni el triple, quizás 10 veces más de lo que se le entregó, pero no están esos datos, no existen. Ya tiene todo lo que se ha producido, o casi todo, depende de quién le pregunte. Porque está ChatGPT, que es más común, pero por ejemplo está uno que se llama Claude. Y a mí me gusta usar Claude. Y ayer lo usé como ejemplo en un taller que di. Y por ejemplo, si tú a ChatGPT le dices chipi chipi, ¿qué viene después? Chapa chapa. Chapa chapa. ¿Usted no sabía que venía chapa chapa? No. La canción de Crystal. Chipi, chipi, chapa. Ya bueno, si tú le dices a ChatGPT chipi chipi, él te dice, hola, ¿qué estás diciendo? No entiendo. Y si tú le dices chipi chipi a Claude, Claude te dice chapa chapa. Entonces eso significa que Claude está como un poquito más actualizado que ChatGPT. Pero si a Claude tú le preguntas algo, ¿qué pasó hoy día en el metro? Te va a inventar algo. Entonces no pueden crecer mucho más de lo que han crecido ahora. Quizás van a ser más como intuitivos de usar, porque cada vez los usa más gente. Pero esto de que va a adquirir conciencia, eso no va a pasar en mucho tiempo. No hay la tecnología para eso, no hay la capacidad, no hay los datos para eso. Qué esperanza. O sea, insisto, yo puedo estar súper equivocado, como la visión que tengo, porque yo estoy ahí en el área, pero estoy como en la periferia de la inteligencia artificial. O sea, como que yo miro adentro y sé usar cosas, sé por dónde mirar, sé cómo se llaman las cosas, pero adentro hay gente que define esas cosas, que las modela, las crea. Probablemente ellos tienen una visión distinta, pero también con intereses creados, porque al final el trabajo son las cosas que venden, entonces quizás por eso también inflan. Mira, que esa posición me gustó mucho. Ahí me aterrizaste todo. Mira, era tan lógico que no lo había pensado. ¿Quiere hacer algún comentario el público? ¿No?
No, preguntan en los comentarios. Bajito se ríe. Se ríen o dicen, no, déjale, será que habla esta gente. Bueno, no estamos hablando tanta cosa extraña porque, de hecho, como tú lo acabas de decir, prácticamente todo esto está. Es cosa de que la máquina sepa cómo usarlo. Pero la máquina no se maneja sola. Y esa es nuestra esperanza. Todavía. ¿Hay algún...? Yo me asustaría el momento en que si una máquina aprende a planchar, podría ser. O si una máquina aprende a hacer un libro. Me pasó hace poco que estaba hablando con un amigo que es profesor de computación y me dice, me pregunta por el proceso para hacer un libro como este. Entonces yo le comento que pasa esto, y efectivamente alguien tiene que doblarlo y pegarlo y presionarlo. Y él me decía, estaba súper sorprendido, él pensaba que esencialmente tú apretabas un botón y pum, te salía el libro ya perfecto, armado. ¿Y no es así? No es. Ojalá fuese así, pero no es así. ¿Qué fue? Entonces, está este meme que dicen como que queríamos que los robots no hicieran las cosas básicas y no hacen ninguna de esas. Entonces, Vayan a picar piedra para yo poder descansar en la playa y no, se pusieron a pintar. Sí. Qué extraño, ¿no? Pero es solo por falta de datos. No, es porque es vendible. Po. O sea, yo creo que es más fácil hacer un robot que planche, pero no es difícil darle datos a eso. Lo puedes hasta simular porque en un modo 3D es una plancha, pero al final es muy caro de hacer porque requiere máquina, requiere que el robot se mueva. Gracias a la tecnología de ahora es que escalan porque la pones en un servidor que igual puede ser caro de mantener, pero ahí accede gente de todo el mundo y la usa enseguida, y tiene resultados y se viraliza, etc. Qué cosa, ¿no? Yo estoy embelesado con esto porque ustedes saben que la máquina y yo no nos llevamos. La última máquina que usé le cambiaba la cinta. Yo soy de teléfono con discado. Más o menos en esa época me quedé yo. En el Nokia que tiene la forma de la torre entera. Yo sé que es un teléfono. El de la yo torre sé Movistar. que es un teléfono en la torre de Movistar. Los chicos de ahora no saben por No, pues. la forma fea del edificio es un teléfono. Y sacan el teléfono. No se parece. No tiene antena el teléfono. Oye, ¿tienen algún plan de hacer algo en el estilo de Pastores de Orto y de La Ventana de Olduvai? Sí. ¿Te quedó algo pendiente o qué? Sí, de hecho ya estaba tirando un poquito de línea para más proyectos dentro del mundo, del universo en el que están ambientados Olduvai y Pastores de Orto. Y esto es gracias a que Alberto Rojas en su momento cuando presentó Pastores de Orto me dijo, oye, pero acá hay como 1500 años que se pueden llenar con historias, y en realidad tiene razón, hay muchas cosas que pasan. Entre esas está la singularidad. Al momento de Pastores de Orto, la inteligencia artificial ya experimentó la singularidad y decidió autolimitarse para no ser un peligro. Y también porque se sentía sola, pero esa es otra historia. Decidió autolimitarse. Entonces han pasado muchas cosas entre Olduvai y Pastores de Orto, y estoy preparando una novela que se llama Principios Irracionales, ¿ya? Por el principio de incertidumbre y por los números racionales, que para mí son la clave para descifrar si es que estamos viviendo en una simulación o no. Y justamente trata un poco de eso. Rescata a un par de personajes de La Ventana de Olduvai, pero los trae directo al mundo de Pastores de Orto. No puedo decir que la voy a publicar el próximo año porque ya tengo 2 títulos comprometidos para el próximo año, pero sí ya tiré línea, ya más o menos sé de qué se va a tratar, armé escaleta, es cosa de investigar, porque me hace falta un poquito de investigación y luego sentarme a escribir. Puede ser que de aquí a 3 años más esté viendo la luz, Principio Irracional. Tengo la campaña publicitaria. Elijo una pastilla azul. Ah, claro, una cosa así. Una cosa así. Bueno, te puedo preguntar en qué estás, cuál es tu nuevo proyecto, porque esto es novísimo. Y sería feo decir, oye, pero públicate otro libro. O sea, a mí me parece sorprendente que vos diga, bueno, ya tengo 2 comprometidos para el próximo año, porque yo
No, aunque quiera, lo tendría 2 en un año. O sea, me tomó harto tiempo. Pero sí tengo pensada la siguiente novela. Ah, ya. Creo que me gustó mucho el ejercicio de pasar de cuento a novela. Y si bien este sucede en un colegio, la siguiente va a ser en un centro de investigación. Más en lo tuyo aún. Probablemente. De hecho, hasta tiene título. O al título provisional, tipo, este no es el título original de esta novela. Pero me encanta este. El editor, Ángel Bernier, fue quien sugirió el título. Bueno, la frase está en la novela, pero yo nunca la imaginé como título. Y él dijo, no, este tiene que ser el título. Fue toda una pelea esa. Pero Ángel Bernier uno suele hacerle caso. Sí. Sí, no, sí, es muy... Él es bueno. No solo porque es convincente, sino que son muy buenas sus ideas, sus sugerencias. Se llama El síndrome de la impostora. Y la idea es contar como las experiencias de estudiantes que están en el centro de investigación. Y este centro de investigación está en un mundo que es parecido a este, pero todavía no tengo decidido si es el mismo. Y al mismo tiempo hay una carrera de autos a lo largo de Chile. Entonces la investigación que se hace en este centro tiene relación con esa carrera. Un poco más es distinto el enfoque, ¿no? Pero va a tocar temas similares a este, como que en espíritu una especie de secuela, pero no es el mismo universo. Eso es como lo que tengo pensado. Yo pensé que no había una respuesta para esa pregunta y tenía otra, así que te la voy a hacer ahora, porque aprovechando que estás acá, ¿en qué está Trazos de Ave? Bueno, estamos evaluando textos, nos llegaron más de 70 textos para nuestra última convocatoria que cerró en junio. Hay de todo, varios cuentos, pero también de ciencia ficción llegaron algunas cosas. De varios países nos llegaron, bueno, de Chile por supuesto, pero también llegó de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de México, de Estados Unidos. ¡Wow! De España no llegó, no, de España no llegó, pero... Se editan solo. Y no sé, llegó harto y hay cosas que son bien prometedoras. También hay algunas cosas que no sabemos por qué las mandan, porque se nota que son textos que les falta mucho. Entonces, o a veces hay gente que no lee la paz y manda algo que no tiene nada que ver con lo que se está pidiendo. Sí, nos pasó. Entonces, pero sí, digamos que de esas 70, unas 10 son estas cosas que no coinciden con lo que estamos buscando. Así que digamos que tenemos sobre 60. Pero solo en esta convocatoria ya tenemos más textos que los 2 anteriores que hemos publicado ya. Así que mucho entusiasmo. Ahora, el problema es que pasa si nos gustan muchas obras. Sí, claro, me imagino. Si nos gustan muchas, ¿cómo las pagamos? ¿Cómo imprimimos tanto? Pero no voy a apretar un botón y que salga el libro. Así como... Sale muy caro apretar el botón. Claro, ¿cierto? Claro, el precio de apretar el botón es Pero sí, hay hartas cosas que nos gustan, que se ven prometedoras. Y lo que sí, nosotros estábamos como con esta idea de hacemos un lanzamiento una vez al año. Y creo que ahora vamos a ir como parcelando un poquito las cosas, para ir como uno a uno, para poder darle más espacio a cada libro, que pueda como construir su propia audiencia y también para darle una especie de respiro a la editorial, porque realmente sale caro y las ventas, bueno, queremos que se van a vender, pero solo vamos a publicar, pero son más lentas de lo que habíamos imaginado. Entonces, es que el mercado del libro está pasando por un momento bastante... Es la hora del llanto para los que nos están siguiendo. Pero en un país que no acostumbra a decir las cosas a la cara y que usa eufemismos hasta para decir popó, está difícil el mundo literario. sí, bueno, a ver, Nunca se por pasa. ejemplo, nosotros cuando estuvimos en La Furia, nos damos cuenta de que hay interés en los libros. Pero al final también hay muchos libros buenos que se están publicando, entonces, y la gente no se va a comprar 10 libros porque tienen novedades. El problema es que hace 3 años atrás sí se compraban 10 libros, si le gustaban. Más o menos. Además del efecto Lucas, está también el efecto horas, porque estamos viviendo menos horas. No sé si has fijado que la gente ya se está acostando a las 10 o a las 9, antes a las 10 o a las 9. Bueno, el caso nuestro no es el más típico, pero hablemos generalidades. A las 10 la gente estaba saliendo a hacer algo. Ahora uno sale a las 10 de la noche a la calle y
esto es un cementerio. Y han de encontrar algo abierto. ¿Sí? Para empezar, no hay nada abierto, entonces tampoco te dan muchas ganas de salir si es que te dieran. Es muy raro. La pandemia trastocó muchas cosas. Entre ellas también la salud mental, lo que impide que la gente pueda leer más libros como antes. Nos ha pasado mucho gente que viene a comprar libros que antes compraba 6, 7 libros mensuales y está comprando 2 o 3, que en realidad no son acumuladores, que es otra categoría de gente. Compran 3 para leer los 3. Y antes leían 7 y ahora solamente les daban a 3 y no es ni por falta de tiempo ni por todo lo que hemos dicho, sino que por falta de concentración, que también la perdimos un poquitito. Y todavía no veo novelas de eso yo. Ustedes que saben tanto. Necesitamos novelas de por qué nos estamos volviendo todos locos después de la pandemia. Era que no. Pero después de la pandemia hubo un boom del terror. ¿No? Sí, pero era por el miedo a que nos íbamos a morir todos. Yo te estoy hablando de las secuelas psicológicas que quedaron. Es que está muy cercano todavía. Porque ya nos salvamos. Está muy cercano todavía. Está muy cercano todavía. Es lo que pasó cuando fue el estallido y la gente empezó al tiro a hacer libros del estallido, pero ninguno o sea, todos erraron porque estaba muy cerca el estallido, estaba muy encima. O sea, yo creo que hoy día si nos ponemos a hacer libros acerca del estallido, yo creo que podríamos ser un poco más... De hecho, el par que salió en el último tiempo han sido muy asertivos. Exacto. Muy asertivos. Yo creo que con la pandemia va a pasar exactamente lo mismo. Porque yo igual escribí un libro en pandemia acerca de la pandemia, pero era acerca de estar encerrado. No acerca de las consecuencias mentales ni nada de eso, sino que cómo 2 personas que no se ven mucho, de pronto pasan un día, tienen que pasar una semana entera encerrados. ¿Cachai? Que era parte de lo que estabais viviendo en ese momento. Pero todavía estamos muy cercanos de la pandemia. Yo creo que recién el próximo año podemos estar empezando a ver cosas de ese estilo. Bueno, todo eso se irá viendo. Pero para ir finalizando, lo de siempre, aunque tú insistas en que el libro está todo leído, y yo también hice un speech al respecto, la verdad es que siempre hay alguien a quien le puede llegar. Así que véndale el libro a la cámara. ¿Por qué alguien debería leer Pastores de Orte? Pastores de Orte es una aventura de ciencia ficción, es una aventura espacial, y a todos nos hace falta un poquito de aventura en la vida. Es mi humilde homenaje a 20.000 leguas de viaje submarino, pero en el espacio. También es un libro que habla acerca de algunas inquietudes astronómicas. Entonces, si quieres, obviamente no es un libro técnico de astronomía, pero puede por ahí despertar o saciar un poquito la curiosidad acerca de ciertos fenómenos astronómicos. Si alguna vez te preguntaste cómo se ve el universo, si vas viajando en una nave al 10% de la velocidad de la luz y miras a ojos desnudos, ahí puedes hacerte una idea de esa pregunta. Entonces, Pastores de Orte es eso, es una aventura espacial, habla mucho de astronomía y tiene ballenas espaciales, y todos queremos a las ballenas espaciales. Además, en esa parte científica nunca hicimos la cápita de lo bien asesorado que estuviste. Sí, ahí para la parte de asesoría, sobre todo para la parte astronómica, trabajé con 2 astrofísicas chilenas, más que trabajé con ellas en realidad, que patúo, me senté con ellas al lado a trabajar. No, le hice preguntas y ellas tuvieron la amabilidad de responderme y orientarme mucho, la Francisca Contreras y la Bernadette Riedo. Y en el lado de la cadena trófica de las ballenas fue construida por Gabriel León, para poder darle verosimilitud a lo que podría ser un organismo vivo en condiciones de vacío del espacio. No es tan fácil, sino es que a uno se le ocurrió escribir una novela con robots y es ciencia ficción. Se nota ese trabajo. Así cuando tú lo lees, te das cuenta de que es algo sólido. Como que no es que le tira adjetivos o componentes químicos, físicos, cualquier tipo de concepto para que suene futurista, sino que se nota el trabajo. Sí, lo digo como científico y profesor. Eso. Como voz autorizada. Bueno, yo sé que esta parte te incomoda, pero es parte del show. No me incomoda. Así que ahí está la cámara y dígale a la gente por qué alguien debería venir a esta humilde librería acá, Merced 76, Santiago Centro, a media cuadra del Metro Baquedano, o espacioforestal.cl si está en provincia con despacho, y por qué esa persona debería querer leer esta novela con un título tan bello. Sí. Bueno, hay algo que no hemos conversado hoy día y tiene relación con la influencia de los videojuegos en lo que yo hago.
Y esta novela tiene mucho de videojuego, tiene el ritmo de un videojuego, sobre todo en los juegos de rol japoneses, como Final Fantasy, tiene mucho de la narrativa japonesa, como la de las películas Ghibli. Entonces, si te gusta como ese ritmo y esa manera como de modelar y de escribir un mundo, en esta historia vas a encontrar eso aplicado a un contexto muy chileno, tiene muchas referencias de cosas santiaguinas sobre todo, vista también en un prisma científico computacional. Entonces todo esto de la inteligencia artificial está reflejado ahí. Entonces, ese es para un perfil de persona que yo creo que disfrutaría mucho la novela. Me han dicho que se parece a Lane, que es un anime, y al videojuego Signalis, que es un videojuego de terror en el espacio. No es un spoiler eso. No, o quizás sí. o quizás sí. Descúbralo por usted mismo. Sí, descúbralo. Pero al mismo tiempo también está esta otra componente que es la de la relación entre Sofía y Estela. Entonces, como una historia de amor muy sincero, muy profundo, y de las consecuencias que trae ese amor para el mundo que las rodea, que es este colegio, toda esta experiencia de los profesores, de estos estudiantes vulnerables, de esta dirección que controla todo. En este caso, la dirección del colegio es la dirección del mundo, de cierto modo. Entonces, también han dicho eso, como que tiene algo de 1984 el libro, hay mucho énfasis como en las cámaras que están en todos lados vigilando, porque un colegio está lleno de cámaras. Sobre todo en este caso, este colegio que es un colegio flotante. Entonces, si te gustan esas dos perspectivas, yo creo que sería un buen libro para ti, querido lector, lectora o lectora. Ay, qué lindo, lo dijo con todas las letras. Ya lo saben. Y ambos, por supuesto, están disponibles en esta humilde librería con vista al parque y con todas esas cosas. Hay una cosa que no has dicho. Chan, 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 chan. Dentro de todas las cosas de Santiago que hay en este libro, hay otro motivo para ¡Ah! Si es que soy humilde, yo soy humilde. No. Sí. ¿La digo yo o la dices No, tú? dígale nomás. Es que a mí me da como un poco de poder. Sí, dentro de las cosas de Santiago hay un par de personajes que se llaman Mayo y Mandina. Sí. ¿Cómo no me va a dar pudor? Entonces, incluso si quieres saber más sobre esos personajes tan especiales, no vas a, ¿cómo se dice? Claro, ¿Cómo se dice? Es todo lo que Todo lo que se escribe es ficción, ¿cierto? Claro, Porque es parecido que la realidad es Es coincidencia. buena coincidencia. Sí, así que si les interesan esas coincidencias también podría ser. Porque ahí no son libreros, sino que son cibermilagreros. Ese concepto lo saqué de La Princesa Prometida, que hay una pareja de un caballero, iba a decir viejito, pero no quise decir viejito. Pero se entiende la referencia. y ellos son milagreros, entonces como que en este caso son cibermilagreros, hacen lo que hacen los milagreros pero en el mundo cibernético. Y se llama Mariman. Sí. Coincidencia. Sí, yo sabía que había una coincidencia grande y no la quería nombrar porque... Son parte de Santiago, o sea, del centro de Santiago ya son parte. Gracias. Es lo que hemos intentado hacer sembrando con estas conversaciones que en el fondo lo único que pretenden es que volvamos a conversar. Necesitamos volver a tener conversaciones, como dicen los españoles, vis a vis. Nosotros venimos cara a cara y hablar de cualquier cosa. En este caso es algo que además nos interesa, nos importa y queremos, pero el charlando en el forestal es simplemente una excusa para reunirnos y conversar. Necesitamos volver a conversar y que se vuelva una cosa que sea cotidiana y porque la necesitamos, pero no nos hemos dado cuenta de que la necesitamos. Y por 3 meses, cuando fuimos hermanos, entre octubre del 2019 y enero, lo tuvimos y la librería estaba llena de gente que venía a conversar, y gente que no conocíamos y no habíamos visto en nuestra perra vida. Y desafortunadamente la volvimos a perder porque volvimos a tomar el mismo ritmo. Necesitamos volver a conversar. Los libros nos acercan porque, como pueden ustedes apreciar en esta y en otras charlas, el libro que leo yo es el mismo que lees tú, pero entendemos distinto. Porque, ya lo hemos dicho también, estos libros ya no son de ellos. Ellos ganan las mínimas regalías ridículas que les dan las editoriales por haberlo escrito, pero
una vez que salen de la imprenta y lo lee uno, es el libro mío. Yo entiendo lo que yo quiero entender del libro. Y me imagino que le ha pasado muchas veces que la gente, oye, me gustó mucho esa perspectiva que tú tenías. Y tú quedas como, yo no quise decir eso. Porque la gente entiende lo que quiere entender. Y tú no vas a andar por la vida diciéndole, no se trata de eso. O sea, te pasaría. Ya. Conozco casos, pero te pasáis. La experiencia la completa el lector. Eso es. ¿Eduardo? ¿Algo para finalizar? Bueno, que sigan leyendo ciencia ficción chilena, sobre todo de autoras y autores noveles, que están contando cosas muy interesantes. Si nombramos algunos acá, así que si durante la conversación salieron algunos nombres, así que si pueden conseguir algún libro de ellos, siempre es interesante no solamente leer un género, sino que cómo ese género se está aplicando en lo local. Porque claro, la novela negra es famosa y todos conocen a Mankel, pero Eterovich, en Chile hay una novela negra de primer mundo y con olor a porotos con rienda, y eso siempre se va a agradecer porque somos chilenos, somos latinoamericanos, que nos creamos otra cosa no significa que lo seamos. Juan, para cerrar solamente, ya que estamos hablando de leer ciencia ficción chilena, también yo le pido a la gente, si les gusta un libro de ciencia ficción chilena, recomiéndenlo. Recomiéndenlo para que otra persona también lo pueda descubrir, porque nos quedamos muy cortos con el boca a boca. Si es que conocieron a algún escritor chileno, si me leyeron a mí, lean a mi colega, si leyeron al colega, lean a otro colega, y así sucesivamente. Se van a encontrar con muchas sorpresas. Salgamos un poquito de la zona de confort. No le hagamos tanto caso a lo que nos muestra la tele o el cine, y vamos también a mirar a lo local. Se vuelven locos con la cantidad de temáticas que hay. Se escribe mucho más que autoficción. Mucho más. Y espérate, de la autociencia ficción. Y de la autoficción, claro, también. Porque aquí estamos hablando de todo un poco y de nada. Porque lo más importante es conversar. Ya lo saben, este ciclo se llama Charlando del Forestal. Estamos en nuestro canal de YouTube con más de 400 charlas a esta altura, así que véanlas todas si quieren porque son todas entretenidas. Gracias por estar ahí. Un aplauso para Eduardo y vos. Nos vemos en el próximo Charlando del Forestal.